Líderes, realizamos una producción especial en la sede central de Naciones Unidas. Desde New York y desde la 44 y First Avenue, ingresamos al edificio más emblemático de la ONU. Esta organización mundial de 75 años está integrada por 193 miembros y 2 naciones observadoras, la Santa Sede y el Estado de Palestina, y cada año realiza su Asamblea General en septiembre. Entrevistamos a Augusto Ravelino, argentino con 20 años de trayectoria en la institución y a cargo de la gestión de eventos. La Asamblea trae presidentes que hablan desde el púlpito color oscuro, famosos dignatarios hablaron desde ahí. ¿Cómo funciona puertas adentro este organismo no gubernamental que trabaja por la manutención de la paz, la seguridad mundial y los derechos humanos? Lo importante que es el multilateralismo, el tratar de llegar a un consenso, porque siempre cuando hablamos con más personas, siempre vamos a estar mejor guiados. Los invitamos a conocer Naciones Unidas por Dentro, en una producción especial realizada en enero de 2020, con Augusto Ravelino desde la ONU en exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucía Puig. Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderestv.com.ar. Estamos en la sala de la Asamblea General de Naciones Unidas. Acá se reúnen los líderes y representantes de los 193 países miembros para debatir los temas más importantes para la humanidad. La reunión será en septiembre y estamos en el corazón de Naciones Unidas, desde la ciudad de Nueva York. ¿Hace que vivís en la ciudad de Nueva York? Vivo hace un montón, vine hace unos 25 años, vine a estudiar inglés y me terminé quedando. Y vine a estudiar, hice la universidad acá y bueno, empecé a trabajar una vez que me gradué en Naciones Unidas y ya son casi 20 años que trabajo acá. ¿Qué estudiaste? Estudié administración de empresas y después hice un minor, como se dice en inglés, en organismos internacionales. Ingresaste a Naciones Unidas, el mayor organismo gubernamental mundial, que reúne 198 países, ¿no? Y 2 naciones observadoras. Sí. Naciones Unidas, yo básicamente venía a Nueva York y siempre, yo de chico venía mucho a Nueva York y me encantaba Naciones Unidas, el rol que cumple Naciones Unidas. Y un día con un grupo de amigos dijimos, solicitemos trabajo. Y tuve la suerte de que me llamaron porque hablaba varios idiomas y me tomaron con un puesto de dando visitas guiadas. Era una época que había mucho turismo de Argentina en los 90s y necesitaban gente que hablara castellano. Y a través de mi familia hablo en italiano y en inglés y con eso entré al sistema de Naciones Unidas. ¿Qué es Naciones Unidas para aquellos que no conocen? ¿Cuál es el sentido de esta que es la mayor organización mundial? La ONU tiene como objetivo la manutención de la paz y la seguridad internacional y la protección de los derechos humanos. Naciones Unidas se creó en el año 1945. Después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial. Y como antecedente había estado la Liga de las Naciones. Claro. Y eso no había sido una experiencia exitosa. Entonces, a través de las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial, decidieron crear un foro, mucha gente lo dice como un diván de psicoanálisis, sería la Asamblea General, donde todos los países, no importa cuán grande o chico sea, todos tienen un voto. Y es como llamarlo la Asamblea General un Parlamento Mundial. Claro. Y una democratización de este Parlamento Mundial, ¿no?
cada presidente y cada país tiene la oportunidad de hablar, de expresarse y de votar. Veo. Por eso es tan importante esta reunión de la Asamblea General. Exacto. Que generalmente es en septiembre. En septiembre, sí, y es cuando toda la agenda de Naciones Unidas entra a la institución y después se analiza durante el resto de la Asamblea, que termina en diciembre. Dentro de Naciones Unidas hay varios organismos que trabajan por la inclusión de la mujer, que es ONU Mujer o ONU Women, sí. Por el cuidado de los niños, que es UNICEF, sí. Por el climate change, la defensa del cambio climático, sí. Que es UNFCCC. Naciones Unidas tiene varios componentes, el político y el económico y social. En el caso del ECOSOC, que más adelante pasaremos por la sala y vamos a ver un poco el diseño de la sala y cuándo fue inaugurada, establece la promoción de los derechos humanos y también de las condiciones de vida de los ciudadanos a nivel mundial. Y establece un marco para que las naciones sigan. Y bueno, es un trabajo dantesco, porque nunca termina. Siempre hay pobreza, siempre hay conflicto, y está la parte política, que sería el Consejo de Seguridad, que trata de mantener la paz internacional mundial. Y desafortunadamente hoy el Consejo de Seguridad se está reuniendo, pero bueno, es el más conocido, creo que la gente lo conoce, es la sala con la mesa en forma de herradura. Claro. Ahí son solo 15 países para facilitar la decisión, y dentro de los 15 países, 5 son permanentes. Serían los 5 países que se adjudicaron el derecho al veto. Contame, ¿cuáles han sido los momentos en estos 20 años que trabajás acá que más te impactaron por alguna circunstancia en particular? Mi trabajo, me encargo de la gestión de la sala en el momento que se establece la reunión. Soy un oficial de sala, y el Consejo de Seguridad tiene 2 tipos de sala. La sala del plenario, que es la que todos conocemos, pero también hay contiguo una sala chiquitita donde no hay cámaras, y ahí es donde se dicen las cosas que no se dicen en la cámara. Claro, es el off the record. Y esa es una experiencia única, y la verdad que se dicen cosas que es muy interesante ver cómo es el proceso de la decisión final. ¿Llegan a pelearse los presidentes, sí, puertas adentro, de manera...? Pierden la compostura y la diplomacia, sí. Especialmente últimamente, donde los roles políticos están crispados. Después de una época, después del fin de la Guerra Fría, donde había un consenso, últimamente ese consenso existe, pero está con tiranteses. ¿Cuáles dirías que son los temas más importantes desde tu experiencia en garantizar la paz mundial? Para mí, los derechos humanos, el derecho al alimento, el hábitat de la persona, creo que es lo básico. Y obviamente, últimamente, el medio ambiente. De ahí partimos, porque son los derechos básicos piramidales de la persona. Y lo mismo a nivel mundial. Ahora, después están las situaciones, por ejemplo, de Naciones Unidas promociona la gestión, la buena gestión de los países, que es importante porque muchas veces las condiciones económicas se pueden dar, pero si no hay una organización, el país no funciona, especialmente después de muchos casos de revoluciones tipo primavera, como las del Medio Oriente. Entonces tiene que haber un marco jurídico, y eso Naciones Unidas, a través de su oficina legal, lo provee a los países. Contame qué pasa en esta sala y por qué es el corazón de Naciones Unidas. Bueno, la Asamblea General es el Parlamento Mundial. Todos los países tienen un voto, no importa cuán grandes o chicos sean, y es donde
todo tema que cualquier país quiera hablar se presenta acá al debate de naciones. Este año es el 75 aniversario, cumplimos 3/4 de ¿No estarán siglo. llamando y chequeando que estamos grabando? Estos de... También. Puede ser, pero importa. ¿Seguro? Sí, no importa. Tenemos Bueno. una nota. Contanos, Augusto, estos son los 75 años. Son los de 75 Naciones años, hay temas candentes como la migración, el cambio climático que se introduce, digamos, el tema en la Asamblea General. La Asamblea trae presidentes que hablan desde el púlpito color oscuro, famosos dignatarios hablaron desde ahí, a veces Castro habló por casi más de 1 hora, pero deben de hablar hasta 15 minutos. ¿Qué significa el ícono de Naciones Unidas con ese mundo y los laureles a su alrededor que lo contienen? Bueno, representa la paz internacional, es el mundo visto en la forma azimutal desde el Polo Norte y flanqueado por los laureles que simboliza la paz, la que se decidiría la paz internacional. Este es el lugar más importante, ¿es así? Es el lugar más importante. En donde se decide el futuro de la humanidad. Exactamente. Acá todo tema que se quiera hablar en la ONU tiene que entrar por la Asamblea General y es el órgano deliberativo por excelencia. Naciones Unidas tiene durante todo el año los embajadores que representan el país, ¿no? ¿Son oficinas independientes de esta sede central? Cada país tiene su propia oficina, sí, que está cerca de esta zona, ¿no? Sí. Porque esta es la locación, vamos a decir, de la calle 44 y Primera. Sí. Y la avenida Primera, First Avenue. Primera y 44, sí. La ONU es como, en cierta manera, como un país chiquitito, donde Estados Unidos tiene sus representantes consulares en Nueva York de los países, pero a su vez Naciones Unidas también tiene las oficinas que se llaman misiones permanentes. Y las misiones permanentes albergan el personal que viene de capital a Naciones Unidas a representar en diferentes aspectos, desarme, en temas sociales, en temas económicos o políticos. ¿Cómo se prepara la reunión de la Asamblea General que va a tener lugar en este año tan particular? Son los 75 años de Naciones Unidas en septiembre. Exacto. Naciones Unidas cumple 3/4 de siglo y, bueno, Naciones Unidas se encuentra en un momento donde algunos temas son clave y el medio ambiente es uno. Y todos esos temas se van entrando a la agenda de Naciones Unidas y se van elaborando por la Secretaría. Y la Secretaría, cuando empieza la Asamblea, presenta un documento, que por lo general se llama LGA 100. Ese documento está listado todos los temas. Y después, cuando empieza la Asamblea, después que hablan 293 países, más las organizaciones observadoras, países observadores que serían la Santa Sede y la Autoridad Palestina, el Estado de Palestina. Después también hablan las organizaciones intergubernamentales, como por ejemplo, una de ellas es la Cruz Roja Internacional, que tiene mucho que ver con la ayuda humanitaria en momentos de crisis. Después, una vez que hablan todas esas entidades, todo el trabajo se divide en 6 diferentes comisiones y cada tema se analiza puntualmente en esas comisiones. Augusto, ¿cómo se llama esta sala? Este es el Consejo Económico y Social. El Consejo es una donación de Suecia y fue el arquitecto Sven Markelius, quería mostrar que el trabajo del Consejo Económico y Social nunca termina, porque siempre hay pobreza, como decía anteriormente, siempre va a haber una situación climático-lógica, entonces mostraba que las paredes no terminaban, como se ve allá al fondo, y por ahí los techos también están sin terminar. Claro, pequeños detalles que muestran que es como el horizonte, nunca exacto, se alcanza. Exacto. Contame, Augusto, ¿qué reuniones se realizan y cuántas anualmente en esta sala?
Acá se reúne el Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo, el UNICEF, todos los, digamos, boards de todas esas organizaciones y agencias se reúnen una vez por semana, por lo general. Después, el ECOSOC lo usa la Asamblea General también, todos los informales de la Asamblea. Y muchos eventos también se llevan a cabo acá. Se ponen, digamos, como unos podios y unas plataformas, gracias, unas plataformas y se hacen eventos, conciertos de chicos. Los grandes se hacen en la Asamblea. Contame también qué detalles y elementos tienen que estar en condiciones impecables antes de que se pueda reunir acá los líderes que se reúnen en función de estos debates. Las luces, como en casa, las luces tienen que estar prendidas, las cabinas tienen que estar funcionando, todo el cableado, las placas, tiene que estar el protocolo puesto si hace falta. ¿Qué quiere decir el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? El protocolo, por ejemplo, del ECOSOC son los 54 países miembros. Son miembros por 2 años y van rotando y van representando las diferentes zonas geográficas. Empiezan allá y se ponen, digamos, en aquel púlpito que está el primero a la derecha, escritorio, y gira y empieza con la A y da la vuelta en forma circular, concéntrica. Siempre por orden alfabético. Orden alfabético en el idioma inglés. No haya un privilegio o de bueno, es cómico porque a veces, como siempre la A está adelante. Argentina está Argentina primero siempre está ahí. Pero ahora sacan un sistema de tirage sort y sale un país anunciado y en base se empieza, digamos, el alfabeto por ese lado, por ese país. Gente quisiera entrar y conocer cómo funciona Naciones Unidas, ¿cómo lo logra? Es muy fácil. Hay en la página de Naciones Unidas, todos a través de la página www.un.org, se va al Departamento de Información Pública y se pide una cita para un cierto bloque horario de un día y se entra a Naciones Unidas con un poco de antelación porque hay colas y se da una visita de 1 hora. ¿Y qué es lo que se muestra a la gente? Se muestran las salas principales, que son los órganos de Naciones Unidas acá en Nueva York, sería la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Tutela y todas las donaciones que fueron hechas por los países que adornan un poco la sede. En este momento estamos sentados en la sala catarí, fue donado por Qatar y por eso que el estilo es Medio Oriente. ¿Hay salas que remiten a diferentes estilos de cada país? De cada país. Mirá qué interesante. Sí. ¿Y fueron donadas por cada país? Y se encargan los países en mantenerlas. O sea, si hay un problema con los tapizados, el país manda los tapizados a arreglar qué interesante. Sí. Contame cómo funciona el financiamiento de Naciones Unidas, porque he leído, por ejemplo, que es voluntario. Entonces, ¿es así, genuinamente, o se establecen cuotas en función? Hay un comité de cuotas dentro de la Asamblea General que establece cuánto pagan los países. Los países, no es voluntario el presupuesto. Hay 2 partes del presupuesto, el presupuesto general y el presupuesto de operaciones de paz. Y después hay sí fondos voluntarios. El presupuesto general, los países tienen que pagarlo y está basado en el Producto Bruto del país, en la capacidad de pago, que eso se va alterando de acuerdo a la situación económica del país. Cuando Argentina estaba en la crisis del 2001, Argentina porcentualmente pagaba menos. Y Naciones Unidas tiende a tomar personal de los países que están, en cierta manera, subrepresentados y también en una situación económica difícil. Por ejemplo, ahora hay países que están en esa cuota y donde aceptan en este momento. Argentina no está en la cuota, está sobre representada, entonces no está aceptando representantes del país por ahora. Pero eso va cambiando año a año. ¿Cuáles son aquellas anécdotas que recordás de estos 20 años? ¿Pasó algo que de golpe...? Muchas, la verdad que son muchas. Por ejemplo, la anécdota del Consejo de Seguridad fue cuando Estados Unidos había venido con la demostración de las armas
de destrucción masiva y estaba el coronel Powell, que era el representante de Estado, y vino con una proyección para demostrar que había armas de destrucción masiva en Irak, y vino con los tubitos y estábamos todos un poco aterrados porque... Preocupadísimos. Sí, y bueno. Lo dejaron pasar, porque acá en la entrada de Naciones Unidas hay todo un protocolo de seguridad muy estricto. Yo creo que pidieron permiso y era una cuestión política, y como es una organización política, eso no y además no era es lo Powell. mismo que viniera un visitante, digamos. Era una cuestión que era importante para la protección. El Consejo de Seguridad se puede reunir en cualquier momento y está en los 15 países en pedir llamar a una sesión de emergencia. Esa fue una sesión de emergencia, y si lo pidió uno de los 15 países, no era se le porque presenta. Era urgente realmente. Contame de nuevo, ¿con qué criterio se define la asignación de los lugares y la ubicación de cada país? ¿Es alfabético para garantizar de alguna manera la igualdad? El alfabeto se basa en el alfabeto inglés. Están los 54 países. En la primera fila se empieza con la A. Creo que este año Albania empieza en forma concéntrica. Se empieza en la primera taburete y se termina en el segundo. Son 4 lados. Y el ECOSOC tiene el podio, que es donde está el presidente. Todos los años se elige un presidente, y después los altos dignatarios de cada departamento que trabaja sobre asuntos humanitarios, como el OCHA, o por ejemplo puede ser asuntos legales también. ¿En cuántos idiomas veo ahí cabinas? Inglés, francés y ruso. Esos son los 3 idiomas en los que hay... 6. De este lado está chino, español y árabe. Las lenguas fueron establecidas cuando se creó la ONU, 5 de ellas, y después fue añadido árabe cuando los países de los países de Medio Oriente se fueron independizando en los 50. ¿Qué mirás cuando entras a la sala para asegurarte que esté todo en condiciones para poder funcionar? ¿Y con cuánto tiempo de anticipación lo haces? Entramos media hora antes. En ese interín llegan los intérpretes. También hay que establecer el protocolo que esté bien, asegurarnos que si hay un cambio de último minuto se hace en ese momento, y lo más importante es que estén las personas que van a presentar. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Todo. Me encanta. No sé, me gusta que la gente... O sea, soy un poco el faro donde todos me miran a mí. Si hay un problema, todos confluyen en mí. O sea que la presión a veces es bastante, especialmente cuando las cámaras están prendidas. Augusto, para entender cómo del debate se llega a un documento que pueda tener un impacto más allá del intercambio de ideas, con un rol más ejecutivo. ¿Eso baja a los organismos que tiene Naciones Unidas, como UNICEF, como ONU Mujeres? Ellos ¿Cómo se logra que esto pase a un plano ejecutivo? Exacto. Bueno, la ONU crea un documento ayudado por las diferentes agencias que son expertas en diferentes temas. Ellas traen, como digamos, algún párrafo sobre su tema, porque todo está interconectado. Entonces, Naciones Unidas presenta una resolución en la Asamblea General. No es legalmente vinculante, pero es la voz del conjunto de Naciones Unidas. Tiene un carácter, es legítimo, porque es la voz mundial. Y cada uno está en los países, en la capacidad de los países de seguir esa política a nivel nacional. Y se implementa por los congresos. Contame qué es lo que más te gusta de tu trabajo. Me imagino que debe ser también muy desafiante, porque hay pequeños detalles que quienes están en una sala no perciben, pero son fundamentales para el éxito de la reunión. Bueno, el audio, el funcionamiento adecuado de los videos, si hay acaso imágenes audiovisuales. Los intérpretes, que todos los intérpretes estén en el canal correcto, que pequeños detalles, hay gente de la sociedad civil, hay que asegurarse de que estén sentados, que no se haga ruido y interfiera el proceso de la reunión.
si una reunión es cerrada, asegurarme que con seguridad no se permita entrar cierto tipo de gente. O sea, hay ciertos grupos que son regionales, no permiten otras delegaciones y hay que asegurarse que esas personas no entren. Para mí, lo más interesante es que todos los días nunca se repite mi trabajo, y es lo que más me gusta de la esencia de mi trabajo. Si bien el temario, por ahí todos los años empieza la asamblea en septiembre, el debate general es esas 2 semanas primeras, finales de septiembre, después en octubre empieza la asamblea con sus comités, pero los temas cambian todos los años. Y las delegaciones, como decíamos, cada delegación trae sus embajadores, sus consejeros, secretarios, y son todas personas diferentes. Y muchas veces, si bien somos funcionarios, tenemos yo me codeo con ellos y son gente muy tratable, muy de un nivel que realmente es un placer compartir el trabajo con ellos. ¿Cuándo se empieza a preparar la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas? En mayo. En abril, mayo, ya ahora, estamos en enero, todavía no. En abril se empieza con las invitaciones, se empiezan a establecer cuáles son los temas, quién se va a invitar, la agenda. Y se establecen side events también, aparte de los grandes, se hacen pequeños grupos, digamos, de trabajo, donde se hablan temas puntuales, la ley del mar, fisheries, pesca, todo lo que tiene un ámbito internacional. Hay partes marinas donde están en litigio, qué se hace con lo que se encuentra en esas zonas de litigio, y esos son los temas que se hablan. ¿Qué representa Naciones Unidas para vos? Y en este momento, después de 20 años, ya casi la mitad de mi vida es muy importante. Le enseño a mis hijos desde chiquititos, les muestro material de Naciones Unidas y les digo lo importante que es el multilateralismo, el tratar de llegar a un consenso, porque siempre cuando hablamos con más personas, siempre vamos a estar mejor guiados. ¿Cuántos años tienen tus chicos? Mis chicos tengo teenagers, 14 y 13, 2 varones. ¿Nacieron acá? Nacieron acá, pero les encanta la Argentina y hablan con acento argentino los dos. El más chico le cuesta un poco más, pero el mayor es bicultural completamente. ¿Y cómo ayudas al rol de Argentina en los Estados Unidos? A veces, por ejemplo, Argentina, yo en realidad no represento a Argentina, represento a Naciones Unidas. Lo que puedo llegar a hacer, a veces el colegio de mis hijos me llaman a que dé una charla informal de lo que hace Naciones Unidas para los niños. Por ahí invito a un amigo que trabaja en UNICEF y se habla de los niños, la situación de los niños. He dado charlas a nivel por Skype a diferentes colegios, uno en Monterrey, la Escuela de Naciones Unidas en Monterrey. A veces doy charlas con el director, coordinamos para los chicos egresados del secundario de ese colegio, es una prepa, como dicen en México. Y Argentina, a veces he tenido la posibilidad de dar charlas a colegios en Argentina, pero ya hace tiempo, tengo que volver a reconectar. Gracias, Augusto, un placer. Volvé a ver este y otros reportajes en www.liderstv.com.ar.